El taxista, para ahorrarse un tiempo, se metió por unas calles que Bliss poco transitaba. Durante el trayecto pensaba en el cambio que se avecinaba con esta tragedia. Su amigo, tan desenfadado y poco cumplido con el estudio, tendría que hacerse más responsable con su familia, porque ya no contarían con su padre desde ese momento. De pronto su mirada se fijó en una taquería. De inmediato sintió una puñalada en el corazón. Ahí estaba Lucía, su novia, su amada y pareja, con un conocido de ambos. Se besaban y sonreían como burlándose de él. Jamás había sentido tanto dolor, rabia, tristeza y vergüenza por un acontecimiento de este tipo. Por un momento quiso pedirle al chofer que se detuviera para ir a golpear a ese sujeto, a ella o a ambos. Sus manos se crisparon preparándose para golpear. Sin embargo, su mirada se perdió en el vacío donde una pareja feliz disfrutaba de las mieles de su amor, mientras él se encontraba con la desilusión, el despecho y la tortura de saber que algo que pensaba era suyo, ahora no lo era o nunca lo fue. Sintió cómo sus mejillas se inundaban y bajó la cabeza para comenzar un infierno de celos, frustración y rencor. El chofer lo miró por un momento, pero justificó tal hecho porque lo abordó en un velorio, y quizás este era el momento para llorar, para desahogarse. Luego avanzó con normalidad. Al llegar a la vecindad donde rentaba, Luis bajó confundido por el dolor y solo le dio un billete de 100 pesos para que le dieran el cambio. No quería hablar porque se descubriría su estado anímico. Esa noche vivió un tormento. Pensaba en muchas cosas, sobre todo en la súbita decisión de no enfrentar a estos traidores. Pero luego se justificaba pensando que más le hubiera dolido reclamarles porque el cinismo y la desvergüenza son hábitos de vida de personas ruines. El resto de la madrugada la pasó ideando cómo vengarse, cómo olvidar esta pena, cómo hacerle sentir dolor o cómo no sentirlo. Calculaba y memorizaba varios diálogos en caso de enfrentarse a ella, unos llenos de amargura, otros de indiferencia y algunos de locura. Por la mañana, cuando se presentó a clases, varios de sus compañeros notaron su semblante. Le preguntaban acerca de su estado de salud. Respondía que estaba desvelado por el trabajo. Además, inventaba algunos problemas familiares. Los que lo conocían con mayor amplitud y confianza, en verdad querían ayudarlo, porque Luis Alberto era una persona íntegra, noble y bastante asertiva que siempre estuvo para ellos y ahora era el momento de corresponderle. Pero él, afianzado a su idea, no soltó más que pretextos digeribles y lógicos. Solo algunos se atrevieron a pensar que tal vez descubrió que su novia no correspondía con su lealtad, como todos sabían, aunque por respeto y amistad jamás se atrevieron a decirle directamente esta iniquidad, pero todos susurraban que Lucía era un viento que acariciaba varias mejillas y nunca se detendría a descansar en el oasis que era Luis Alberto. Los murmullos eran que ella, a pesar de ser una chica atractiva, no merecía a un caballero, porque tanto hombres como mujeres así consideraban esta relación, pero callaban por vergüenza, esperando que algún día ella apreciara el valor inmenso de la integridad de él. Después de varios días siguió desmejorando el semblante de Luis, por lo que las preguntas respecto a su situación se multiplicaron. Algunos se atrevieron a insinuarle lo que sabían de ella. Él por su parte guardó silencio, como lo determinó después de varias noches en vela. Él jamás pensó que ella lo buscaría después de conocer esta traición. Sin embargo, como le decían sus papás, este tipo de gente no conoce los límites de la desvergüenza y el cinismo. Sonríen a quien apuñalan, llegan a donde no son bienvenidos y se santifican en la iglesia y ante la gente. Varias veces don Raúl, el encargado de la vecindad, le avisó que su novia le hablaba por teléfono. Él, para no dar a conocer su situación, salía de inmediato a hacerse tonto por las calles, diciéndole al señor que le dijera que él la llamaría, porque tendría que salir de urgencia y le pedía que lo disculpara, por favor. El encargado del alquiler supuso lo que ocurría. Sin cuestionar nada, le informaba a la joven que Luis Alberto no estaba, que había salido de urgencia, pero que le aseguró que la llamaría en cuanto pudiera. Lucía, que al principio no le daba importancia el no verlo continuamente, comenzó a picarle el orgullo de que no la llamara ni la buscara. Le desesperó que no se comunicara en 3 días y se dio cuenta de que estaba hirviendo de coraje. Le molestaba mucho tener que buscarlo, porque era algo que ella no hacía porque le sobraban pretendientes, y este joven pueblerino se estaba dando mucha importancia, aunque la hacía sentir bien por sus atenciones y porque representaba lo que sus padres querían para ella. Ellos continuamente lo colocaban muy por encima de los demás novios que había tenido.
Este muchacho sí te conviene. Es hombre de palabra como los de antes. Sí te quiere y te cuida. Este joven sí te respeta y tiene valores. Cásate con él. Pero para ella, Luis solo era un buen pasatiempo porque lo bueno era lo que hacía con los demás. En ningún momento su conciencia o valores le reclamaron nada. Pero en ese momento de incertidumbre, un pequeño hueco le comenzaba a doler en el corazón. Ya no era tanto su orgullo porque se atrevía a buscarlo, a extrañarlo y a soñarlo. Entre su orgullo, su coraje y cierta nostalgia comenzó a compararlo con todos sus pretendientes, y no había nadie que se le acercara en cualidades. Todos tenían algo que le gustara por un buen tiempo, pero este flaco, como le decía de cariño, lo veía como un niño, luego como un joven, y ahora lo veía como todo un hombre, con el que se quiere todo. Y todo ya no significaba el cuerpo únicamente, también el alma. En ese instante se arrepintió de muchas cosas y se dio cuenta de que había encontrado lo que su papá y su mamá tanto le decían: búscate a alguien que te quiera a la buena y para siempre. Ahora lo buscaría hasta hablar con él. Le diría que lo había encontrado en su futuro y que quería todo con él. En ese momento también dispuso terminar sus amigos con derechos y seducir con la verdad a Luis Alberto. Lo tendría que enamorar. Sin embargo, sus llamadas por teléfono no fueron contestadas. Sus visitas a la vecindad fueron infructuosas. Quiso preguntarle al encargado del lugar acerca de su novio, que si no sabía qué le pasaba, que si otra joven lo visitaba o que si la estaba evadiendo. Supo que algo andaba muy mal para ella, porque resentía con creces esta ausencia. Al otro día fue a la universidad para verlo, para hablar con él. Sabía que era muy responsable con sus estudios y su trabajo por las tardes. Seguramente si era cierto que tenía mucho trabajo, porque él no sabía mentir. Le daría la sorpresa de verlo en su escuela y acompañarlo a su trabajo o a donde fuera. Lo iba a querer como ahora sentía, como lo necesitaba. Al otro día fue a la escuela y se salió una hora antes de clases justificándose con que se sentía mal. Rápido tomó la ruta para la escuela de su flaco y esperó impaciente verlo. Ahora se daba cuenta de por qué él sonreía como loco al verla y sus ojos le brillaban. Cuando salió, lo vio desde lejos. Pronto se paró frente a él. Al instante descubrió que no tenía el brillo en sus ojos. Desapareció su sonrisa y su alma se desencajó. Luis, mi amor, vine a verte. ¿Por qué no me has llamado? Te dije que tengo mucho trabajo. Estoy muy ocupado. Ahora le estoy ayudando a un amigo. Y pues de ahí me voy a trabajar. Termino muy cansado, discúlpame. Las tareas ahorita se están multiplicando. Vamos a tomar un refresco. Te invito a un agua. Vámonos caminando. Ella lo quiso tomar de la mano y él lo evitó. Él la miró detenidamente con un semblante que la destrozó. Por un momento se quedó pensando, mirando de aquí por allá, intentando mentir. Pero Luis no sabía mentir. Mira, Lucía, tengo mucho trabajo. Han pasado muchas cosas que no son para mí y sí son para ti. La verdad no quiero hablar contigo porque has hecho cosas que no me gustan y nunca las voy a aceptar. En ese momento, él hurgó entre su mochila y sacó un papel doblado. De inmediato se lo puso en las manos y caminó apresuradamente. Ella intentó tomarlo del brazo para detenerlo, pero no pudo. Todavía lo siguió unos pasos, pero se dio cuenta de que él no quería saber nada de ella. En ese momento sintió como el brillo de sus ojos se apagó por completo y su alma comenzaba a velar a un difunto. Caminó rumbo a un lugar solitario y sin sentir vergüenza porque muchos observaron esta escena, abrió la carta para enterarse. Lucía, nuestra relación no tiene futuro. Tienes una forma de pensar y de ser muy distinta a la mía. Intenté comprenderte, entenderte y te quise. Varios de mis conocidos me decían que no éramos compatibles, pero yo siempre traté de amoldarme a ti. Te quise mucho y te quiero todavía. Hice lo que jamás pensé y dejé de hacer lo que soy por ti. Si yo no te gustaba, ¿por qué? ¿Por qué me seguiste engañando? Me hubieras dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo. Como quiera lo hubiera aceptado y los dos estaríamos en paz. Al menos tú. Sabes lo que hiciste y a pesar de todo, quiero que estés bien. No me hables ni me vayas a buscar, aunque aún no sé por qué lo hacías sabiendo que no fue importante para ti. Yo espero que no lo vuelvas a hacer esto que me hiciste con alguien que sabe querer y no ha aprendido o no sabe limitar su amor. Si yo no era de tu agrado y solo me soportabas
¿por qué seguiste fingiendo que me querías? Lucía, nuestra relación no tiene futuro. Ahorita ya terminó. Tienes una forma de ser y de pensar muy rara, muy distinta a la mía, pero también muy bonita. Me gustó, pero pues ahorita ya no. Varios de mis amigos y conocidos me decían que no éramos compatibles, pero yo siempre traté de amoldarme a ti. No entendí por qué me decían eso. Hice lo que jamás pensé hacer y dejé de hacer lo que soy por ti. Si yo ya no te gustaba, me hubieras dicho, como quiera lo hubiera aceptado, y los dos estaríamos en paz, al menos tú. Sabes lo que hiciste y a pesar de todo, quiero que estés bien, pero eso sí, no me hables ni me vayas a buscar, aunque aún no sé por qué lo hacías sabiendo que no fue importante para ti. Yo espero que no vuelvas a hacer esto con alguien que sabe querer y no aprende o no ha aprendido a limitar su amor. Pero si yo ya no era de tu agrado y solo me soportabas, ¿por qué seguiste fingiendo que me querías? No lo entiendo. Y la verdad no quiero que me lo expliques. Si ya tenías otros intereses, me lo hubieras dicho. Pero en fin, sé que así es la vida y ni modo. Hay que aprender. Adiós. Los ojos de Lucía comenzaron a brillar con el color de la tristeza, y un dolor lacerante de esos que solo se siente cuando se muere alguien muy querido comenzaba a lastimarla. Ahora lo entendía todo. Aprendió muy tarde la lección y el que se le enseñó fue su aprendiz, porque ese también vivía su propio infierno. Una terrible lección para ambos. Intentó caminar por un tiempo y luego se subió al transporte donde su mirada se perdía entre casas y negocios. Personas iban y venían. Al final siempre encontraba la figura de Luis Alberto. Quiso borrar de tajo sus aventuras con amigos, pero era demasiado tarde. Un señor la tomó del brazo, le cedió el asiento, viendo su tristeza. Cuando llegó a su casa, su mamá la recibió como de costumbre con una sonrisa, ofreciéndole de comer. Ella contestó que no tenía hambre, que se iba a acostar un rato. Por la tarde su hermano fue a tocar a su puerta para avisarle que Gerardo le hablaba por teléfono. Dile a Gerardo que se vaya al diablo. No quiero saber nada de él. No quiero saber de nadie. Su mamá se dio cuenta de que su hija tenía una ruptura amorosa. No pensaba que el motivo o causante era ese joven serio que siempre le pedía permiso para todo y trataba a su hija como a ella le gustaba, porque su hija no mostró más cariño del necesario y habitual. Hablaba de él como un novio conocido más que pronto cortaría. Cuando se acercó a consolarla, se dio cuenta de que en verdad su hija estaba sufriendo por alguien que sí quería a su hija, alguien que sí la supo enamorar. Después comprobó que el causante fue este joven serio, pero su hija no sentía coraje por él, sino dolor y tristeza.